pregunta es, ¿son los ciudadanos de Europa Occidental más proclives a sufrir SARS-CoV-2 por su genética? El día de hoy me voy a referir a un trabajo que se ha publicado en España del doctor Ángel Gómez Moreno, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y en donde él ha hecho un estudio de genética de población. Me permito al principio del video hacer un recapitulativo, cómo se llega a encontrar estos haplogrupos y las técnicas fundamentales para obtenerlos. Fundamentalmente, los marcadores en los cromosomas humanos SNP son regiones en donde, después de ver partes de la secuencia que son las mismas, como vemos en el primer individuo YCA, en el segundo YCA y en el tercero YCA, se encuentra una variación. En el primero encontramos adenina, A, en color violeta, en el segundo guanina, de color azul, y en el tercero timina, o sea, hay una variación. Y el resto es igual, como lo vemos. O sea, esta región en donde exactamente hay una variación dentro del ADN de una base, es lo que se conoce como marcadores STRS y son los marcadores que se emplean para hacer un análisis en genética de poblaciones, que se encuentran en regiones fundamentalmente del cromosoma Y, que se llaman STR1, por ejemplo, como lo vemos, STR2, STR3, y estos marcadores están compuestos de secuencias repetitivas. Por ejemplo, STR1 está compuesto de AGT, 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 AGT. O sea, se repite 4 veces el mismo motivo. SRT2, por ejemplo, tenemos la secuencia TTC, 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 etcétera, que se repite 6 veces. STR3, CTY, que se repite 5 veces. Cuando se analizan varios marcadores del cromosoma Y, a la combinación de alelos STRS que se obtiene y que se hereda como una unidad o un conjunto, se la conoce como haplotipo o haplogrupo. Haplogrupo J1, que corresponde fundamentalmente a la región de Petra, Jordania y Griego y Anatolio, lo que sería también Turquía. El haplogrupo I2, que es el linaje paterno de los mesolíticos europeos. El haplogrupo J2, que es el linaje paterno de los griegos minoicos. El haplogrupo N1C, que es el linaje paterno de países eslavos. El haplogrupo T, linaje paterno de una región de Egipto y de Nubia. Haplogrupo Q, linaje paterno de los pueblos mongólicos. Haplogrupo R1b, que es el que nos ocupará, por ejemplo, el día de hoy, linaje de los pueblos de Europa Central. Ahora, fundamentalmente, observando los datos ofrecidos continuamente por la Universidad de Johns Hopkins y usando la información de Eupedia acerca de los haplogrupos genéticos de cada zona del mundo, el catedrático Ángel Gómez Moreno ha hecho un estudio basado en estos haplogrupos
provenientes del cromosoma Y y ha determinado que hay una gran predisposición a sufrir coronavirus de manera más severa en poblaciones en las que predomina el haplogrupo R1b. Aquí está muy bien diferenciado en general y se encuentra mucho más discriminado en la zona de Europa Central, como lo vemos, y también de Irlanda. La hipótesis que establece Gómez Moreno se ha publicado en un artículo en Mirabilia, una revista científica sobre genética de poblaciones. Y es muy, pero muy importante tener en cuenta este mapa, como lo vemos, con respecto al haplogrupo R1b, y no perder de vista la cantidad de casos de muertes que se ha producido en Europa, por ejemplo. Como lo vemos, en el norte de España hay una gran cantidad de haplotipos R1b, entre 70 y 80%. Y en el sur de España, por ejemplo, el haplogrupo R1b está en 55%, o sea, es minoritario. En Francia, Bélgica, Alemania, fundamentalmente hay un porcentaje alto de este haplogrupo, 80%. Entonces, no debemos olvidar estas connotaciones. Como le explica fundamentalmente el científico, su artículo ha sido estudiado y está apoyado por numerosos expertos de diferentes especialidades médicas, especialmente estadounidenses. Moreno dice, el haplogrupo R1b abarca desde el norte de Italia al Finisterre y tiene una frecuencia muy alta en el País Vasco, por ejemplo, de 85%, Irlanda 81%, en dos regiones francesas, la Bretaña 80% y Normandía 76%, tras Irlanda los grandes reservorios del R1b por países corresponden por este mismo orden a España 69%, Gran Bretaña 67%, Bélgica 61% y Francia 58.5% e Italia del Norte 60%. El estudio de Gómez Moreno, que se centra en esta hipótesis de que el coronavirus se propagaría más y de forma más rápida y severa en poblaciones con el haplogrupo R1b, resolvería las dudas sobre la gran diferencia de impacto de la enfermedad entre diferentes países e incluso en las diferencias entre las zonas dentro de ellos, como sería el caso de Italia. Entre los Alpes Andinos y la Toscana, el R1b, como lo vemos en el mapa de Italia, de color rojo más alto R1b, 71%, y en la medida que descendemos, llegamos hasta Sicilia, en donde tenemos un 21 solamente por ciento, a 20 a 21%, y esto también explicaría, por ejemplo, como en Calabria y Sicilia, pues la incidencia de la COVID-19 es menor. En Grecia, donde la pandemia apenas ha afectado a esta población y que se esperaba que la situación fuera mucho más grave debido a las condiciones fundamentalmente de pocos recursos sanitarios, no se ha presentado de la misma manera muertes como en los países de Europa Central. Y esto se debería, según Gómez Moreno, a que en Grecia los haplotipos hegemónicos son el E1B1B, como lo vemos, propio del norte de África,
y con otros dos, el G2 y el I2, propios del Mediterráneo oriental, mientras que el R1b aparece solo en un 15% de su población. Por otro lado, está el caso de Alemania, un país que según Gómez Moreno es de tránsito genético. En ella comienza el descenso de la frecuencia del haplogrupo R1b, 44%, y el incremento, como lo vemos ya, de R1a, 16%. Esto explicaría la menor incidencia de la pandemia en el país germano respecto a otros países de Europa occidental, por ser, repito, un país de tránsito genético. El estudio también menciona la menor incidencia del COVID en países como India, Egipto o Nigeria, donde el haplogrupo R1b no aparece o es residual. Por ejemplo, en el caso de Egipto, tenemos en su mayoría el haplotipo E1b1b. Gómez Moreno menciona también que el corte genético del estrecho de Gibraltar es el más tajante, ya que en 10 kilómetros se pasa del haplogrupo europeo R1b al norafricano E1b1b. Terminemos diciendo que esta vía de exploración genética es muy interesante y que fundamentalmente esta pista de relacionar la virulencia del patógeno y las muertes que produce el mismo en su forma más virulenta con un favorecimiento que puedan presentar los individuos con el haplotipo R1b, como lo vemos fundamentalmente que se encuentra en esta región y en los Estados Unidos y en muchos de los países de América del Sur y Centroamérica debido a la colonización española o portuguesa en el caso de Brasil, podrían abrir pistas interesantes para explicar el por qué en estas regiones se ha manifestado de manera mucho más problemático este virus. Y también podría explicar cómo en países, por ejemplo, como Vietnam, Mongolia, en donde no se tiene ese tipo de haplotipos, fundamentalmente no hay casos. Entonces, esto, sin ser una investigación terminada, en Estados Unidos se han interesado y están ciertas universidades continuando a profundizar en la misma dirección que lo hizo el doctor Ángel Gómez Moreno. También se podría decir que, como lo dije en otro video referente a los grupos sanguíneos y los casos de mortalidad con el virus, se podrían tener varias hipótesis, puesto que puede ser que las explicaciones sean multifactoriales. Con esto y continuando en la búsqueda de respuestas, os agradezco como siempre vuestra presencia y me despido hasta el próximo programa. Gracias.